Hola mi gente, bienvenidos a otro video de Afro Jazzy. En este video les voy a mostrar, miren, no uno, ni dos, ni tres, 6 estilos de peinado súper fácil, rápido para el trabajo, para la escuela. Por lo menos yo que trabajo en esos momentos que uno se quiere peinar para verse decente, pero uno no tiene tiempo porque quiere algo rápido y práctico. Yo le tengo la solución, señores. Y no uno, dos, tres, 6 estilos de peinado, señores, para que se peinen de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado de sobra, y el domingo no se peinen, que uno necesita un break. Entonces, dicho esto, señores, empecemos. Para empezar, el primer estilo que me voy a hacer es un recogido de lado. Voy a utilizar un atomizador con agua, simplemente con agua, no le añado nada más, y me voy a refrescar un poco los rizos. Luego de esto voy a tomar mi peineta para así darle un poco de volumen y separarme los rizos, ya que esta definición yo la tengo desde hace 3 días. Ahora lo que voy a hacer es que con mucho cuidado, utilizando mis dedos, voy a separar un poquito la parte de adelante y la del lado. Especialmente yo me gusta hacerme como el partido un poquito arriba, como pueden ver, para que así se recoja todo el lado frontal. Y también otro consejo es que es bueno que pongan los pinchos bien arriba, porque así, o sea, si tienen el cabello un poquito largo, como quiera se va a ver ese lado como bien extendido. O sea, me explico, si ponen los pinchos más para abajo se va a ver el peinado menos, o sea, se va a ver menos recogido y también se va a ver menos definido cuando caiga el cabello. Así que mientras más alto, mucho mejor, para que así se vea más elegante y más recogido y más bonito. No sé si me entienden, pero ahí vamos, exactamente, así como lo ven. Luego voy a tomar un poco de mi gel eco y mi cepillito para hacerme los edges o baby hair y me lo voy a recoger. Cuando me hago este tipo de estilo, no me preocupa de que los baby hair se vean como tan perfectos, sino que simplemente se vea un poco acomodado para que le aporte un poco así como vamos a decir, no de delicadeza, pero sino como que le dé un toquecito. Pero no necesariamente tienen que quedar así como súper perfecto como me lo han visto en otros peinados, porque con estos estilos me gusta verme así un poco como natural con mi afro. Entonces trato de que se me vean así también lo más natural posible los edges. Pero ustedes, dependiendo cómo les gusten, ya ustedes se lo acomodan de la forma que les guste o que se sientan más cómodos. También les recomiendo que no tengan miedo de utilizar sus dedos para acomodar su cabello, los rizos, llevarlo al lugar donde quieran, darle la forma. O sea, jueguen con su cabello y sus dedos, o sea, no tengan miedo a tocarlo. Y así terminamos el primer estilo. El segundo estilo es, como decimos en buen dominicano, un comideja, pero con pollino, vamos a decirlo así. Entonces, para esto voy a tomar una cantidad de cabello de la parte frontal. Ustedes, si quieren, pueden tomar como menos o más, dependiendo de su tipo de cabello, cómo se sienten más cómodas. Voy a utilizar una gomita elástica, una banda elástica, para así mantener la parte frontal fuera de mi camino, para entonces recoger. O sea, lo que yo hago, como pueden ver, es que divido exactamente detrás de la oreja, de lado y lado. Entonces después lo junto utilizando así mis dedos, que mucho cuidado, me recojo bien todo por los lados y luego me pongo la gomita. Y cabe destacar que yo no le doy vuelta, solamente la pongo, porque me gusta que el moño no se quede apretado, sino que simplemente se recoja, pero quede el volumen, porque como ya dije, quiero que mi plan de estos estilos es que se vea el afro, ¿me entienden? Como que se vea ese volumen.
Y bueno, también voy a utilizar mi atomizador para así refrescar los rizos y que se adhieran más como al estilo, ya lo que estaba un poco juntos y no se veían, ahora para este estilo se van a ver mejor. También utilizo mis manos así como que aprieto un poquito el rizo para que se vea más definido y menos frizz. Y como dije, después me le doy forma con mis deditos como quiero que queden o que caigan. Y una vez más, siéntanse libres de hacer lo que quieran. Algo que también yo hice, pero es totalmente opcional, es que me saqué, perdón, un poquito de los flequillos como de los lados para así darle en un estilo como más messy, por decirlo así. Pero eso también es totalmente opcional, si a ustedes les gusta o no, o sea, no necesariamente lo tienen que hacer. Yo como que después que me lo vi dije, sería buena idea sacarme el flequillito. Y este es el peinado número 2. Bueno, y para el tercer estilo lo que vamos a hacer es a recoger toda la parte frontal. Este estilo es bien conveniente para la persona que sufren de acné o que le da como irritación los productos cuando le tocan la cara. O sea, hay muchas personas que no pueden dejarse caer el pelo como en la frente, entonces este es bien conveniente para eso y también para cuando uno tiene ya la parte frontal como un poco feita, que no está como tan definida. También podemos optar por este estilo y justamente lo que voy a hacer es así, a recoger todo el cabello partiendo como desde detrás de la oreja y no le voy a dar vuelta a la gomita, solamente la pongo y ya, y lo ancho para que se vea el volumen y lo refresco con un poco de agua y me le doy volumen y más definición con mi peineta, pero también pueden utilizar sus dedos si desean. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te recomiendo que te suscribas dándole clic a un botoncito por aquí abajo que dice suscribirse, también dándole clic a la campanita para que así te notifiquen cada vez que suba videos. Y si ya estás suscrito, muchas gracias y bienvenido a esta familia de Afroyassi. Ya ustedes saben, como le he dicho, tengo mi Instagram, mi Facebook, por aquí por YouTube y también me pueden encontrar en TikTok. Y obviamente me dejan por aquí abajo en los comentarios cuál es el peinado que más le gusta y también el que menos le gustó, ¿por qué no? Para el próximo estilo lo que vamos a hacer es a recoger toda la parte de atrás y solamente dejar la parte de la pollina delantera. Eso también es una recomendación para cuando el cabello atrás, la definición no está tan bonita,
pero como quiera queremos hacernos un estilo rápido, podemos hacer esto. O también cuando a veces nos definimos el cabello y no nos gustó cómo nos quedó, que qué sé yo, estamos probando un producto nuevo, también podemos hacer esto, que simplemente voy a tomar una banda elástica pero más grande. También pueden utilizar cordones o algo así como se le haga más fácil. A mí me gusta más esto porque es más fácil, como ven, simplemente lo doblo al final y lo deslizo todo hacia arriba y voilà. Esos cabellitos calvos que ustedes me vieron ahí, señor, era que yo tenía un estilo aquí atrás todo corto, entonces ya me aburrí y me lo estoy dejando crecer. Como me estaba haciendo lo de la definición, era, o sea, los estilos era para el video, por eso no me lo definí, pero cuando salgo sí, yo me pongo un poco de gel para que se me ricen y se me vean más bonitos. Y bueno, ya como le dije, hacemos lo mismo, nos los definimos, o sea, le buscamos la vuelta a todos esos risitos que a veces se quieren gobernar. Nosotros le buscamos la vueltita donde nos gusta más, donde nos quiere como, o sea, queremos ponerlo, posicionarlo, y como le digo, utilicen su dedo, no tengan miedo, su cabello no lo va a morder, tranquilo. Para el estilo número 5, lo que voy a hacer es hacerme dos moñitos, pero como mi cabello es corto, me lo voy a hacer un poquito ancho. Y para eso voy a dividir el cabello en dos. En este momento simplemente lo dividí con mis dedos, no me puse así como para que quede la raya como perfecta, sino simplemente separarlo en dos. Y voy a hacer lo mismo, voy a poner la gomita, pero la voy a dejar ancha, no le voy a dar vuelta ni nada así, y me voy a dejar la parte de adelante suelta. También ustedes, yo como que me puse como mucho después que me hice el estilo, fue que me di cuenta, aunque como quiera se vea bien, pero si ustedes quieren dejarse menos en la parte frontal, no hay ningún problema. Por cierto, mi próximo video va a ser mostrándole cómo me hago esta definición y cómo hago para que mi cabello corto se vea bien voluminoso y sobre todo no pierda como el largo del cabello, que a veces si ustedes tienen el pelo afro deben de saber que cuando uno se define el cabello el encogimiento es horrible. Entonces en el próximo video que voy a subir le voy a estar enseñando una técnica de cómo hacer que no se le encoja tanto el cabello, pero se le queden definidos. Miren esa definición, señores, de hace 3 días. El peinado número 6 o sexto es simplemente 3 moños, pero en la parte como de arriba, o sea, todo como en el tope. Y me voy a dejar también para un poquito de la pollinita del cabello de adelante para que así se vea, no sé, como más chévere. En realidad como para partir el cabello, no, también igual, no me fijé de que esté como así perfecto, porque total no se va a ver tanto. Lo que queremos es sí darle la definición o que queden derecho en la parte de arriba. Ya van a ver
pero personalmente no me preocupa mucho de que estén como correctamente partidos o como bien divididos, que se vea claro, porque simplemente como que ustedes van a ver, no es tan necesario, se ve chulo como quieran. Ahora, si ustedes quieren hacerlo así, como partirlo como bien profesional, como más dedicado, no hay ningún problema. Yo no tenía nadie que me ayude a verme la parte de atrás. Entonces, para este estilo lo que hice fue así, dividí mi cabello en 3, me puse la gomita, también no la apreté 2 veces, simplemente una sola vez, me dejé la parte de adelante así afuera y con mis dedos lo que hago es que ancho un poco la gomita para que, o sea, como el pelo, para que anche también la gomita y no se quede todo el pelo como muy arriba, como si fuera una escoba. Entonces también hago lo mismo, me refresco con un poco de agua, me lo levanto un poco, me le doy más volumen con la peineta y luego me lo acomodo utilizando mis deditos. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Ya ustedes saben, señores, los comentarios son de ustedes. Me dejan saber si les gustaron, qué estilo les gustó, qué quisieran ver también, que gracias a Dios esta familia está creciendo. Entonces déjenme abajo todo lo que ustedes quisieran saber, la duda, la pregunta, la sugerencia, todo, que yo lo recibo y con mucho amor se lo contesto. También quiero recordarles que tengo otras redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como afroyasi01, en Facebook como afroyasi y se me olvidó. Y por aquí como afroyasi. También me puse aquí como en TikTok y cosas así. Así que también síganme por ahí. Entonces, muchas gracias y hasta el próximo video. Lluvia de bendiciones.